Preguntas correspondientes a esta semana 3, que corresponde a la fonología, la primera parte. Inicialmente señalamos, pueden cerrar la pantalla, ¿no? Iniciamos con la gramática y cuando hablamos de la gramática, pues estamos refiriéndonos a un sistema abstracto de reglas que van a permitir comprender y producir mensajes. Esta gramática va a estar presente en todas las lenguas general, ¿no? Existen componentes que forman justamente este estudio de la gramática de una lengua. Los componentes que vemos en el español, pues es el componente fonológico. A través de la fonología estudiamos a los fonemas. El componente morfológico, a través de la morfología estudiamos a estas unidades dotadas de significado, pero aún abstractas, que son los morfemas. El componente semántico, que es el componente que a través de la semántica estudiamos al signo lingüístico, y el componente sintáctico, a través de la sintaxis determinamos el estudio de los enunciados, ¿no? De las frases, oraciones, básicamente. Estos componentes entonces nos van a permitir conocer nuestra lengua y formar justamente los textos para entenderlos y producirlos. ¿Cuáles son las clases de gramática? Hablamos de dos. Una de las gramáticas es la normativa y la otra es la descriptiva, ¿cierto? En el caso de la gramática normativa, que es la que más se aplica, es aquella que está regida por la RAE, la Real Academia Española, y brinda justamente pautas, normas, reglas para el uso correcto de la lengua, ¿no? Entonces determina cómo debemos de utilizarlo y emplearlo. En el caso de la descriptiva, pues estudia simplemente la estructura y el funcionamiento de la lengua. Su fin no es indicar si es adecuado o inadecuado, si es correcto o incorrecto, sino simplemente describir qué es lo que está de repente sucediendo en un determinado enunciado, ¿no? Y por ejemplo, escuchamos de mi tío su casa se ha quemado, entonces se observa, por ejemplo, el uso del doble posesivo, ¿no? Estamos describiendo ese proceso. Esas son las dos gramáticas y justamente la primera pregunta tenía relación con ello, ¿no? Por ejemplo, esta es la primera pregunta. Vamos a dar un minuto para poder desarrollarlo y luego compartimos. Tenemos entonces en la primera pregunta, decía lo siguiente. La gramática normativa establece reglas para el buen uso de una lengua, es decir, prescribe sus formas correctas e incorrectas. Considerando ello, señala el enunciado que no corresponde a esta gramática. Si leemos, tú le predijiste su futuro con la lectura del tarot. El verbo predijiste está bien conjugado, predecir es correcto, ¿no? Dijeron que salió bien en el examen de manejo.
Está bien. Dijeron esto, dijeron que hacemos uso correcto de la estructura de esta oración. Cada media hora ella hablaba media dormida. Aquí observamos que la palabra media es un adverbio y el adverbio no permite la flexión. El adverbio debe decir medio, aunque esté acompañando a un adjetivo en el género femenino, el adverbio no debe de cambiar. Tampoco puede pluralizar. Entonces tengo que decir hablaba medio dormida, ¿no? Aquí está el error entonces. La C era la respuesta. Vamos a ver lo demás. Siéntate detrás de la niña con trenzas, Micael. ¿Está bien? Detrás de algo, detrás de alguien. Es correcto utilizar esta forma. Todos dicen que va a ser un gran espectáculo. Sea que va, dicen que será un gran espectáculo. También es correcto el va a ser, ¿no? Porque se puede reemplazar por será. Así que solo la C no cumple con las reglas, ¿no?, que establece la RAE a través de la gramática normativa. Ha habido entonces un error en la flexión que se le está dando al adverbio y este, como categoría gramatical invariable, no admite flexión. Recuerden eso. Debe decir medio dormida. Ujú. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando analizamos o determinamos estas formas. Ya. Ahora vamos, todas las demás preguntas son referentes ya a la clasificación en general. Bien. Ahora vamos a ver después de em, de la gramática, vamos hacia el primer componente que es el fonológico. Recuerden que la fonología va a ser considerada una disciplina lingüística que se va a encargar del estudio del componente fonológico de la lengua. El análisis de la fonología será el fonema, ¿no? El fonema. Por acá están las clases. Vamos a quedarnos por acá. Si el fonema es la unidad mínima, esa unidad mínima de la fonología se representa con dos rayas oblicuas, ¿no? Dos rayas que va a encerrar justamente esa unidad abstracta que carece de un significado por sí mismo. Entonces, ustedes cuando establecen la relación entre un fonema y otro, por ejemplo, por acá, vamos a poner mala, pala, ¿ya? Pala. Entonces, en ese ejemplo, podemos observar que está cambiando una unidad por otra. Cada una de estas unidades, esta M-A-L-A, son fonemas, son unidades. Cuando yo establezco una relación entre pares, estos son los pares, par de palabras, pero que están representados a nivel fonológico, o sea, son sonidos ideales que están en nuestra mente, pero aún no se pronuncian. Por eso no tiene un significado por sí mismo, además. Este fonema, que es una nasal, que es una bilabial, cambia por este otro y al suceder esto,
al cambiar uno por otro, se establece una función distintiva entre pares mínimos. Cuando ustedes deben de hallar un fonema, ¿no? En este caso, la función distintiva entre fonemas, si les ponen bilabiales, entre fonemas oclusivos, diferentes clases, tengo que buscar uno que cambie por el otro, de acuerdo a esa condición. Por ejemplo, aquí está cambiando este fonema bilabial por este otro que también es bilabial. Por lo tanto, tengo una función distintiva que se está estableciendo. Esa función distintiva se establece entre la P y la M, que tienen en común que ambos son bilabiales. Son fonemas consonánticos bilabiales. Cuando hay más de un cambio, entonces no hay función distintiva. Solo debe de cambiar uno por el otro. Entonces ya tenemos claro que un fonema, ¿no?, se representa con una raya oblicua. Internamente tengo a un sonido ideal, un sonido que aún está en nuestra mente, ¿no? Después vemos una relación que se establece entre la fonología y la fonética. Tomamos el objeto de estudio. En el caso de la fonología hemos dicho que están los fonemas. Fonema se representa con rayas oblicuas. Pero en la fonética, la representación del sonido se va a dar a través de la representación con corchetes. Estos sonidos que ya se producen se les llaman fonos. Entonces, la fonética tiene como unidad de estudio al fono. Al fono. Se representa el fono con estos corchetes. En el caso de la fonología, la unidad de estudio es el fonema, que se representa con esta raya oblicua. Cuando el sonido ya se produce, es porque se ha podido realizar. A esto lo llamamos, por ejemplo, realización, concretización de los fonemas. El fono es la concretización, realización de un fonema. Por eso es que ya lo escuchamos. Por eso es que se producen. Ahora, ¿cómo se producen esos fonos? Los fonos se van a producir justamente por o gracias al aparato fonador que está aquí. El aparato fonador que vamos a encontrar dividido por cavidades supraglóticas, glótica, cavidades infraglóticas. Las cavidades supraglóticas corresponde toda la cavidad nasal, o sea, la nariz, la cavidad bucal, toda la boca, la faringe. Esto cuando estamos mal, decimos me duele la garganta, el afectado a la faringe. Tenemos faringitis. La cavidad glótica, a la altura del centro de nuestro cuello, donde está la tráquea, el sistema vocálico, o sea, las cuerdas vocales. Y todas las cavidades infraglóticas, solo que está después, pues los bronquios, los pulmones, diafragma, todos estos órganos participan en la producción de los sonidos.
Sabemos que estos órganos pueden cumplir funciones fisiológicas, como respirar o comer, pero para producir sonidos también participan. Con la lengua no solamente puedo coger un alimento, sino también puedo elevar la punta de mi lengua hacia ciertas zonas de nuestra cavidad bucal y produzco sonidos, por ejemplo, alveolares, velares, ¿no? Entonces puedo activar mis órganos. ¿Ven? Hay sonidos nasales, todos entonces participan de una u otra forma. Tenemos a la clasificación ahora de los fonemas vocálicos. En esta clasificación tomamos dos clases. Uno, que es de acuerdo al desplazamiento horizontal de la lengua. ¿Mm? Las vocales pueden ser anteriores, central, posterior, ¿no? Esa es la clasificación de las vocales. ¿Cuáles son? Pues la A me queda en el centro, todo esto. Todo lo que está antes de la I y la E, se le va a llamar anteriores. Y lo que está después, la U y la O, posteriores. Ese es de acuerdo al desplazamiento horizontal o posición horizontal de la lengua. Recuerden que siempre la A queda en el centro. Otra clasificación es de acuerdo a la altura o al desplazamiento vertical de la lengua. Esta clasificación corresponde a que las vocales pueden ser alta, media y baja. Alta está la I y la U. Media, la E y la O. Y baja, la A. Siempre les digo que es como si fuera un edificio. La parte alta, ¿cierto? La I y la U. Y los que viven, digamos, en un primer piso, viven en la parte baja. Igualito. Me acuerdo de esa forma. Y la única baja es la A. La baja es baja y central. La A es baja y central. ¿Sí? Media está en el centro, digamos, de un edificio. E y O. Y las altas están en la cima, la I y la U. Ese es de acuerdo al desplazamiento vertical de la lengua. Bien. Una vez que ya tenemos claro sobre esta clasificación de los fonemas vocálicos, vamos a resolver algunas preguntas. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría Hola. ayudar una consulta? Le mandé una pregunta por el chat. A ver. ¿Es de esta semana, hija? De la semana pasada. Ya. Vamos a dar prioridad a lo de esta semana, ¿sí? ¿Has estado en la consulta anteriormente de esta semana? Sí. Ya. Muy bien. Vayan resolviendo. La pregunta 2, mientras, por favor, mientras que voy leyendo lo que su compañera ha dejado.
Mm. Gracie, ¿no? Hola, Gracie. Respecto a esa pregunta, a ver, tenemos sobre el dialecto estándar que efectivamente la semana pasada también se ha hablado de la realidad lingüística, ¿no es cierto? Y hemos podido hablar de que el dialecto estándar busca o es, en tal caso, el denominador común entre todas las variedades. Se trata de elegir los enunciados que están forma correcta o adecuados, ¿no? Justamente se relaciona con la gramática normativa. Es así que, por ejemplo, tenemos que el gerente dice dio un buen discurso saliendo minutos después rápidamente. Aquí podemos observar el caso del gerundio, ¿no? Saliendo. Como está en sentido de posterioridad, debemos de, digamos, de no usarlo de esa manera, sino cambiar el segundo momento de la acción. Entonces podríamos decir, el gerente dio un buen discurso y salió minuto después, ¿no? O salió rápidamente. Te tengo, ¿no? No es recomendable ese sentido de posterioridad, por ejemplo. En el caso de la B, dice, es posible que los directores hayan llegado tarde debido a un accidente. Es posible esto, que los directores hayan llegado. Acá el verbo haber está bien usado. Está al lado de otro verbo que no es haber. Así que sí se puede pluralizar. Y una razón debido a un accidente está bien. Es posible esto. O sea, acá hay una llamada proposición que actúa como un sujeto. Esto es posible. En la C, o sea, yo lo veo correcto la B. En la C dice, muchos transportistas quieren que hayan más policías en los paraderos. Aquí, en cambio, es el mismo verbo haber, pero haber es en forma impersonal, ¿no? Hayan. Ese hayan tendría que decir en singular. Quieren que haya más policías. Siempre que se actúa de esa forma, debe estar en singular en cualquier tiempo. Habrá, hay, hubo, ¿no? En el caso de la D, Pero si dice muchos, ¿por qué no iría con N, hayan? porque el verbo principal es quieren. Tu verbo principal es quieren. Muchos quieren. ¿Qué quieren? Que haya más policías, no que haya. ¿Te das cuenta? Ese es el Sí. error. ¿Mm? La concordancia sí está con el verbo querer, pero no con hayan. Hayan es impersonal. Hayan más policías, se está diciendo. En cambio, bueno, en la D, observamos el caso de las, por ejemplo, de las formas compuestas y cuando tú tienes, por ejemplo, un adjetivo pospuesto a dos nombres, la regla dice que la concordancia se establece, ¿no? En plural y en el género masculino siempre y cuando los dos tengan distintos géneros. Entonces dice los zapatos y blusas. Acá lo recomendable también es agregar el artículo, los zapatos y las blusas, ¿no? Costosos, tendría que decirse, porque ambos son de distintos géneros. Y en la última veo, a ver, dice, hasta ahora me cuesta creer que me dejaste de hablar. Ese dejaste, ¿no? Esta flexión es dejaste de hablar por una sin razón. Eso es lo que observo, Grace, en esta pregunta. ¿De qué ciclo es? Del ¿O ciclo de qué pasado. examen? ¿Cómo? Del ciclo pasado. 2024, 1. No, 2. Sí. Ya, ¿Y la semana, te acuerdas? ¿Semana 2? Es examen.
Ah, ya, del examen. Te pregunto para siempre guardar. Entonces fue el primer examen, ¿no? Sí, Ya. gracias, Miss. ¿Era esa la respuesta, hija, que tenías? Sí, Ah, ok. Gracias a ti. Resolviste, ahora tú vas a resolver esta pregunta 2, Grace. A ver si me ayudas a resolver esa pregunta 2. la B. La B. Vamos a ver si es la B. Dice, según la altura o el desplazamiento vertical de la lengua, las vocales del español se clasifican en altas, medias y bajas. Señala la opción donde la función distintiva se cumple entre una vocal alta y una vocal media. ¿Entre qué palabras? La B me dijiste, ¿no? Entonces, cuando tengo, por ejemplo, en ese enunciado, la bolsa de fruta cayó al piso de tanto peso. Lo que tengo que hacer es buscar un par de palabras que coinciden la cantidad de fonemas y que solo cambió obviamente uno por el otro. Como son vocales, entonces inmediatamente observo la palabra piso que se puede relacionar con peso, ¿no? Estamos viendo que la I está cambiando por la E. La I es una vocal alta, ¿cierto? La I y la U son altas. ¿Cambia una vocal media? Sí, por la E, que es la E y la O son medias. Entonces sí se está cumpliendo esta opción, ¿no? Vocal alta y vocal media, efectivamente. La respuesta está en la letra B, ¿no? El resto teníamos que estar viendo reto y rato. La A no es media, la E no es alta, ¿no? Sino media, está descartada. Italia tiene una forma de bota y bola. Busco palabras similares, bota y bola, pero están cambiando las consonantes, no las vocales, descartada. Sí, la beta es un acuerdo y la querida bella, la T y la E, beta y vela son consonantes. El sueño de casarme con un sueco es verdad. Sueño y sueco, consonantes. Solo la B era la respuesta efectivamente correcta. ¿Mm? Bien. Número 3. Vamos a dar unos minutos también para que puedan resolver la pregunta 3.
Bien, esta tercera pregunta es para ubicar justamente estos órganos de acuerdo a la cavidad. Decía, los sonidos se producen por el empleo de órganos que además de tener funciones fisiológicas, cumplen funciones importantes en la producción del habla. Relacione correctamente la columna de los órganos con la columna de la cavidad a la que pertenece. Entonces teníamos laringe, vamos a acá, laringe, y la laringe habíamos dicho que se ubicaba en la cavidad glótica, ¿no? La faringe, en cambio, está en la cavidad supraglótica y los bronquios en la cavidad infraglótica. A veces este juego de palabras laringe y faringe nos confunde, ¿no? Entonces vamos a aclarar siempre faringe en la parte superior y la laringe en la glótica. La respuesta estaría en la letra B, en la letra B. Unos minutos para resolver. Seguimos con el tema de las vocales, de la primera parte de la ubicación de los órganos. Ahora esta pregunta 4, tenemos dos criterios. Dice, dos son los criterios que se usan para clasificar las vocales de la lengua española: la abertura vocálica y el desplazamiento horizontal de la lengua. Considere dichos criterios y correlacione las vocales subrayadas con su respectiva clasificación. A ver, vamos unos minutos para que puedan resolver.
Bien, a ver, en esta pregunta 4 vamos a correlacionar la vocal que está siendo subrayada. Tenemos, por ejemplo, en rubor, la U es una voz, vamos a subrayar, ¿ya? Ahí está acá. La U es considerada entonces una vocal alta posterior. Alta y posterior. Vamos a ver ahora. En golpe, la E. En golpe, la E está como vocal media y está de acuerdo a la posición horizontal como anterior. Entonces se relaciona con la B, ¿no? La C mental, la A ya sabemos que es baja y además es central. Así que es la D. Virtud, la I. La I es alta y es anterior. Queda la O, queda media y posterior. Bien, ahí están entonces resaltados para que ustedes puedan revisar sus respuestas. Y al correlacionar tendríamos la letra E. La letra E. Ya está. Bien, pasamos ahora a, a las consonantes. Vamos a ver por acá. Este es un cuadro fonológico de las consonantes entonces del español, ¿no? Se clasifican en tres grupos. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo al punto o zona de articulación, nos dice el lugar donde los órganos se tocan o se aproximan obstruyendo la salida del aire. Se acercan estos órganos. Este punto o zona de articulación se clasifica en bilabial, labio dental, dental, interdental, alveolar, palatal y velar, ¿no? De esa manera vamos a clasificar a estas consonantes, ¿no? A estas consonantes. ¿Cómo serían las bilabiales? En el caso de las bilabiales, vamos a ver que se aproxima a nuestros labios, ¿no? Y se producen tres fonemas bilabiales, la P, la B y la M. P, la B y la M.
Ahí está. P, B y M. Estas son las bilabiales. Hay que se produce. En el caso de la labiodental, hay una sola que es la F. Entonces, labio y diente se produce por la proximidad del labio inferior hacia los dientes, ¿no? Superiores. La F es la única labiodental. En las dentales, también el ápice de la lengua va hacia la cara interna de los dientes, T y D. T y D. Solo son dos. La interdental es una sola, que es esta que se representa como una O y una rayita en el centro. Esta es la interdental. La alveolar, las alveolares son varias, está la S, que también representa tanto la S como la X, la R, que es la vibrante simple, y la R, la vibrante múltiple, que tiene una rayita en la parte superior. La L y la N. Estas son las alveolares. ¿Dónde ocurren las alveolares? Pues el ápice va hacia los alveolos, que se encuentran en la parte superior, las como curvitas que están cerca del paladar. Después llegamos a las palatales, y las palatales nos dice que eso no puede ser la Ch. La Ch es una palatal, se representa con esta C y una V chiquitita. La Y o Y, que se representa con la J y una curvita en la parte superior. Después está la L o doble L, que se representa con este símbolo que vamos a encontrar. Acá está como una Y invertida, ¿no? Y la N. Esas son las palatales. Son 4 las palatales. Entonces, el dorso de la lengua va hacia la zona del paladar. Y finalmente están las velares. Las velares son 3. Está el fonema K, que representa la letra C, a la letra K o al dígrafo Q. El fonema Ga representa el fonema a la letra G o al dígrafo GU. Y el fonema Ja, esta X que representa la J, también a la G cuando está delante de I o E, y a la misma X cuando se pronuncia como tal, como el caso de México, ¿no? Ahí habría una velar. ¿Por qué? Porque también la letra X puede ser un alveolar, palabras como xenofobia o xilófono. Entonces, mm, estos fonemas pueden representar a más de una letra. Este es de acuerdo al punto o zona de articulación: bilabial, labiodental, dental, interdental, alveolar, palatal y velar. Pero, según entonces la clasificación por el modo de articulación, podemos encontrar a los fonemas oclusivos, también se dice explosivos, que son 6, ¿no? Tenemos a la P, B, T, D, K y G, ¿no? Son 6 oclusivos. Las fricativas son 5.
Está la labiodental, interdental, la alveolar, la palatal y la velar. Ja, son 5. La fricada solo es una, la che. Después tenemos a las vibrantes y las vibrantes pueden ser simples o múltiples. La R y la R. Las laterales es la L y la I. Y las nasales son 3, M, N y E. ¿Cómo nos aprendemos entonces el cuadro? Podemos recordar por la zona o punto, haciendo los sonidos, simulando los sonidos, jugando con estos órganos activos como es la lengua o los labios y vamos produciendo los sonidos. Para el caso del modo, lo podemos ubicar junto con con la resonancia o de acuerdo a la vibración de las cuerdas vocales. Esta sonoridad, perdón, la sonoridad o según la vibración de las cuerdas vocales, estas se clasifican en sordos y sonoros. Los fonemas sordos es porque no hay vibración de las cuerdas vocales y sonoro en cambio sí. Entonces en las consonantes, por ejemplo, se lo pueden aprender de, eh, esta sonoridad de acuerdo al modo. Por ejemplo, las oclusivas sonoras, yo puedo decir B de ga y las oclusivas sordas PTK. Entonces me aprendo de 3 en 3 y ya sé cuáles son las oclusivas que a la vez son sonoras de acuerdo a este grupo. Las fricativas son 5, de las cuales solo una es sonora. Y la única sonora es la Y o Y. Las demás son sordas. La fricada, la única fricada, que era la che, la única che es sorda. Es sorda, la única. Y luego se dan cuenta, todas las demás son sonoras. Las vibrantes, R y R, son sonoras. La lateral, si no me acuerdo cuáles son las laterales, por la primera letra L, me acuerdo, L y doble L, la E, son laterales. Las nasales son 3, M, N y N, estas son también sonoras. Todo lo que es rojo es sonoro. Entonces, de esa manera me acuerdo tanto la sonoridad como la del modo de articulación. Por la resonancia, en realidad se dividía en nasales y orales. Entonces las nasales, MNN, y todas las demás son orales porque ocurren en la cavidad bucal. ¿Mm? Bien. Esa es la clasificación entonces de las consonantes que nos va a permitir ahora resolver las preguntas siguientes de esta semana. ¿Sí? Ya, a ver, resolvamos la pregunta 5.
A ver, en esta pregunta 5 dice, según el punto de articulación, los fonemas consonánticos son bilabiales, interdental, labiodental, dentales, alveolares, palatales y velares. De acuerdo con esta afirmación, identifique la alternativa donde hay palabras que están constituidas por consonantes dentales distintas. Dentales distintas. Y sabemos que las dentales solamente son T y D. T y D. T y D. Tenemos, por ejemplo, que hallar un par de palabras donde cambien justamente eso, ¿no? Evita los dulces y bebidas endulzadas. Aquí no hay par de palabras, ¿no? Descartado. A mi hijo ya se le cayó el diente, Diana. A ver, poco. ¿No? Palabras que están constituidas por consonantes dentales. D, no hay. Diente. Diente podría ser diente por ahí. D y T, pero está la N. Mi viejo amigo volvió a su ciudad natal. No hay. El dedal de la costurera es de plata fina. Dedal, la D, solo D. El dentista te dijo que uses el hilo dental. Tenemos en el caso de dentista, dental, ¿no? O sea, acá tengo, en esta palabra tengo la D y la T. En esta también la D y la T. O sea, donde hay palabras que están constituidas por consonantes dentales diferentes. Entonces, en esta alternativa tenían a las consonantes dentales en la formación de sus palabras. El resto solo tenía de repente uno, pero no estaban los dos, ¿no? Diente, acá había uno. En diente la D y la T, pero no había otra, ¿no? Ciudad, ahí está la D. No había dedal. No había más. Solamente esa tenía dos palabras, ¿no? A ver, la pregunta 6. Dice, de acuerdo con el modo de articulación, las consonantes fricativas se producen
mediante un estrechamiento del canal bucal sin llegar a producirse el cierre completo de los órganos articulatorios, es decir, presentan obstrucción parcial de la salida del aire pulmonar. Según ello, identifique la alternativa en la que hay oposición entre dichos fonemas. Recuerden que los fonemas fricativos serán 5, ¿no es cierto? Estamos considerando en las fricativas a la, por ejemplo, la biodental, que era la F, la interdental, que era para la Z y la E y la C. En el caso de la alveolar, que era para la S o la X, la palatal, que era para la Y o Y, que a su vez era la única sonora, y el fonema J, que era el fonema velar, que era para la J, para la X o la G delante de I o E. Entonces, todos esos son fricativos. Tengo que ahora identificar la alternativa en la que hay oposición entre dichos fonemas. Donde hay función distintiva entre ellos.
Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta 6? Ubicando las consonantes fricativas, la respuesta va a ser la letra A. Antes de ir a la fiesta tomaré una siesta. Inmediatamente observo la F, que es una fricativa, es labio dental, y la S, que es otra fricativa. Entonces se produce la función distintiva en esas palabras y estaríamos hallando rápidamente la respuesta. En los demás casos no había esos cambios que se dan, ¿no? Pandan, no, la P y la D. Por acá con esa soga, jale, yate, aparentemente podía ser esa ja fricativa con esa Y, pero está cambiando más de una consonante, la L con la T. Entonces no hay función distintiva en estas dos palabras. Pato, gato, tampoco la pela, el fonema ga. Zapatos, baratos, tampoco hay, ¿no? Hay más de un cambio. Bien, chicos, sigamos la pregunta ahora 7. A ver, resolvemos unos minutos.
A ver, en esta pregunta decía, ¿no? El punto de articulación es el lugar del tracto vocal en el que se produce el sonido consonántico. Por lo tanto, la articulación se produce por la aproximación o el contacto entre un articulador fijo y uno móvil. Relación en la columna de palabras cuyas consonantes predominantes se asocian con la de su clasificación correspondiente y señale la alternativa correcta. A ver, tenemos titulado, en titulado T, nuevamente la T y la D predomina, dice, cuyas consonantes predominantes, ¿no? Se asocian. Predominan T y D que son dentales, ¿no? La L queda excluida. En en cuchillo tengo la Ch y la L. Esas son palatales, ¿no? La Ch palatal y la L, que la doble L también es otra palatal. Entonces predominan esas dos palatales en Caquetá. Caquetá. Veo que hay velares, K, y el dígrafo Q, que también se representa con el fonema K. Son velares. Y me queda Lisandro, la L, la S, la N, la R. Todas estas tienen algo en común. Son alveolares. Son alveolares, ¿no? La S, la L, la N, ujú, la R. Había varias, ¿no? Entonces ya tengo mi respuesta. Simplemente ahora busco la correlación y debe ser la letra A. Ujú, ya está. Vamos a observar cómo hemos ido relacionando, ¿no? Está lo que predominaba. Acá la pregunta era consonantes predominantes. Estamos viendo que puede quedar por ahí alguna y la demás aparecer. A ver, chicos, la pregunta ahora 8.
¿Listo, chicos? Tenemos la pregunta número 8. Según los criterios de clasificación, modo y punto de articulación y vibración o no de las cuerdas vocales, establezca la relación correcta entre los fonemas y la clase que les corresponde y marque la alternativa correcta. Vamos los colores. N. Inmediatamente sé que por el modo la N va a ser una nasal. Entonces quedo con la D, palatal y sonora. La G. El fonema GA es ¿ah? La G va a ser justamente una oclusiva. Vamos con la A, ¿no? La 3, que era la C. O sea, acá al momento de digitar seguramente lo han alterado porque debería estar 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esta es la Che. Y la Che tendría que ser una fricada, palatal sordo. Y esta de acá es la interdental. Y la interdental es una fricativa interdental sorda. Solamente acá es cuestión de cambiar estos números.
Así es como debería estar. ¿Ya, chicos? La respuesta es la letra E, pero aquí solamente pónganle los números romanos, que seguramente el momento de digitar se ha alterado. Pasamos a la pregunta 9. A ver, en la pregunta 9 tendríamos que los fonemas son unidades que cumplen función distintiva. Tomando en cuenta ello, identifica la alternativa donde se evidencia la función entre fonemas consonánticos o oclusivos. Los oclusivos serán 6, ¿se acuerdan? B de ga, P de K. Entonces buscamos el par de palabras y estaríamos banal, hasta la B y la P cambian. Luego
En falda y falta, está la T y la D. Así que la respuesta estaría en la letra A. Son oclusivos, recuerden, B de ga, P, T, K. B, ahí está, P, T y D. Se produce la función distintiva entre ambos. Solo cambia este fonema por el otro. 1 y 4. Pregunta 10. A ver, en esta pregunta número 10 corresponde a las características de los fonemas, tanto vocálicos como consonánticos. Y en esas características hay que recordar que las vocales, recuerden que siempre son sonoras, siempre. O sea, hay vibración de las cuerdas vocales. En cambio, las consonantes pueden ser sordas o sonoras. Es decir, hay algunas que tienen vibración y hay otros que no. Las vocales constituyen, es decir, el elemento principal en la formación de la sílaba. En cambio, las consonantes solo aparecen acompañando a estas vocales, por eso son márgenes silábicos. Las vocales presentan salida libre del aire, es decir, articulatoriamente no tienen ninguna obstrucción. En cambio, las consonantes sí pueden presentar una obstrucción total o parcial de la salida del aire, ¿no? Mientras que la vocal es libre, en obstáculos, las consonantes sí hay obstrucción. Otra característica es que las vocales carecen de ruido audible, eso es acústicamente.
En cambio, las consonantes sí presentan ruido audible. Tomando en cuenta entonces esas características, la pregunta 10 dice, los fonemas segmentales del español se clasifican en vocales y consonantes. Según ello, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Luego marque la secuencia correcta. A ver, dice, en las vocales el aire que ha sido expulsado por los pulmones sale libremente. Sí, hay salida libre. Verdadero. Ajá. Ay, escuché una voz por aquí. Hola, Jocelyn. Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. ¿Qué tal? Ay, yo dije, estoy hablando sola, sigo hablando sola. Letra B. Articulatoriamente las consonantes se producen con obstáculo total o parcial. A ver, Verdadero. también es verdadero, correcto. Las vocales siempre son sonoras, es decir, hay vibración de las cuerdas vocales. Siempre Ay, son sí. sonoras. ¿Sí? Claro, sí, Ah, ya. siempre las vocales tienen vibración de las cuerdas vocales. Este es verdadero. También. En cambio, las consonantes pueden ser sordas o sonoras. Ah, verdad. Sí, sí, sí. Ujú. Y la última, acústicamente las consonantes carecen de ruido durante su pronunciación. Eso es falso. ¿Por Sí qué sería fácil? presentan ruido. Porque pone como una afirmación completa. ¿O por qué no Es dijo? en la D. En Ajá. la D carecen de ruido, o sea, las consonantes sí deben de estar acompañados, por ejemplo, con un sonido vocálico, ¿no? A eso se refiere. Por Ok. eso no acá dice carecen, no. Ujú. Sí presentan ese ruido audible. Entonces me va a quedar la letra A, ¿no? Entonces ahí recuerden que las consonantes van acompañadas de ruido audible durante su pronunciación. Eso quiere decir que no se pronuncian solos, se apoyan en las vocales para producirse, ¿no? La pregunta 11. En la pregunta 11 habla de los fonemas sonoros. Se producen, dice, con vibración de las cuerdas vocales, en tanto que los sordos se realizan sin vibración. Según lo mencionado en el enunciado, me llamo Eva, que quiere decir vida, según un libro que mi madre consultó para escoger mi nombre. La cantidad de consonantes sonoras y sordas. Para saber cuáles son las sordas y las sonoras, estamos hablando de las consonantes, en el cuadro estaban los colores, ¿no? El color rojo es para las sonoras. Las sonoras, por ejemplo, rápidamente reconocer vibrantes, tanto para la R o la R. Las laterales, la L y la L. Y las nasales, M, N y Ñ, siempre son sonoras. Por acá no hay problema. La fricada no hay, porque la única fricada es la H y esta es sorda. Y las fricativas, que son 5, solo una es sonora, que es la Y o Y. El resto son sordos. La F, la interdental, la S, el fonema J, velar, son sordos. La interdental representa la Z y a la C solo si está una I y una E, C o sí. La S, el fonema alveolar, representa la S y a la X cuando se pronuncia como alveolar, xenofobia, xilófono. El fonema J a la J, a la G cuando está ante una I y una E, ¿no? Y a la misma X cuando se pronuncia como velar, México, por ejemplo. En el caso de las oclusivas, aprendemos de tres en tres. B, D, G son las sonoras. B, D y G. Este fonema G para la G, para el dígrafo GU. Y P, T, K para las sordas. En P no hay problema en T tampoco, pero en K
representa la letra K, la letra C, cuando está con la letra A, O, U, K, Ko, Ku. También al dígrafo Q para los sonidos ki o ke. Entonces, si me aprendo que tres de ellas, de tres en tres a las oclusivas, ya sé cuáles son sordos y cuáles son sonoras. Repito, P, T, K, B, D, G. En la fricativa, solo la Y sonora, el resto son sordos. La fricada, la única, la Ch, sorda. Y todas las demás son sonoras, vibrantes, laterales, que no me acuerdo el nombre de cuáles son las laterales, la primera letra de la palabra lateral, la L, me voy a acordar que es la L y la doble L o L. Nasales, la N, N, M, ¿ya? Bueno, ahora sí, con esa referencia podemos contar todo ello. Vamos a ver cuáles son. Profesora, disculpe, la V se considera como B, ¿verdad? Ujú, así es. Ahí tendríamos, a ver, ah, voy a compartirte para que puedas revisar esta pregunta y podamos ver. En el caso de la pregunta 11, vamos a encontrar 28 sonoras y 12 sordas. Aquí están cuáles son las sonoras, la representación fonológica y cuáles han sido las sordas. Y acá está la transcripción, ¿no? Me llamo Eva. Esta Este de acá tiene que salir así, ¿no? Esta. ¿Qué quiere decir vida? Según un libro que mi madre
consultó para escoger mi nombre. Ujú. Ahí está. Gracias. Ujú. Ahí está. Esta es la representación de esta de acá. Transcribir. ¿Listo? En Sí, el caso, gracias. ajá. Y la última pregunta era para la transcripción fonológica, ¿no? Hexagonal. También es hexagonal, ¿no? La letra H sabemos que no hay una representación. Para la X, dos fonemas, KS, X, porque no dice hexagonal, sino hexagonal, 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 gonal. Fehaciente, la C se representa con interdental. Chihuahua, la che con este fonema. Guagua, llantén, de manera, inyectado de esta forma, ¿no? Esa es la transcripción fonológica adecuada. ¿No? Bien. Con esta última parte, entonces hemos terminado el desarrollo de las preguntas de esta semana. Hagamos una miradita. Ah, están. Acá también había que me he dado cuenta que también había salido. Esto seguramente cuando han enviado hay que cambiar, ¿ya? Por esto. Igual esta. Ustedes ya lo corrigen. Debe haber salido los números romanos. Bien. Después, la 6, la A, la E, B y D. Eso sería entonces lo que hemos trabajado, Jocelyn, estas 2 horas que hemos estado. No sé si tienes alguna pregunta respecto a esta semana en especial. Sí, es que ahorita estoy teniendo problemas con la X para diferenciar porque en la mañana la profesora dijo que tenía diferentes, o sea, creo que representación por sus sonidos. Ujú, No entendí bien exacto. esa parte. Ya, mira, el fonema, primero, la letra, cuando es letra, esta es una letra, se representa con estos símbolos, ¿no? Esta es la letra X. Y la letra X se puede representar con un fonema alveolar, puede ser que la letra X se represente con una velar ja, o también con dos fonemas como la KS, ¿no? Por ejemplo, ¿qué palabras
con la S. Si tú dices xilófono en la escritura, pero tú cuando representas tienes que hacerlo así. ¿Ves? En el caso de, por ejemplo, como ja, tú dices, supongamos México. ¿Cómo representas México? México. Porque el C pronuncia diferente, como velar ja. Y en el otro caso hay palabras como taxi, por ejemplo. Se escribe de esta forma. Pero cuando tú representas taxi, se pronuncia como dos fonemas. Taxi. Aumenta la cantidad de fonemas. ¿Ves? Entonces, una misma letra puede tener diferentes representaciones fonológicas. Recuerda que estos son fonemas. Aquí está la palabra xilófono, lo representas con esta. Sí. Profesora, ¿y cuando esta. es doble C? O sea, accidente, acción, así. Igual, ac. Recae, recuerda que esa C estás representando como una K. Ok, Claro. ok. Ujú, claro, es lo mismo. Gracias, Bien, profesora. a ti por asistir. Espero haberte ayudado y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo. Muchas gracias.